Pues primero, pues a quien ya nos está viendo por Facebook, me da mucho gusto saludarles y les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias y entrevistas en relación a la musicoterapia. Este es el primer evento de la Asociación de Musicoterapeutas en México y con ello estamos celebrando el Día de la Musicoterapia en México. Este día es posible gracias a quienes empezaron en nuestro país con la musicoterapia, a gente pionera que tomó riesgos eh, para el desarrollo de esta disciplina, al esfuerzo de muchas personas y a musicoterapeutas de otros países que nos han apoyado y guiado en este proceso, y también al Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, quien impulsó la creación de esta asociación desde un movimiento de apertura e inclusión. Y queremos incluir a todos los musicoterapeutas de diferentes modelos y abordajes. Y bueno, pues mi nombre es Juan Carlos Camarena, soy cofundador y secretario de la Asociación de Musicoterapeutas en México y delegado por México ante el Comité Latinoamericano de Musicoterapia. Pues quiero contarles un poquito cuál es el objetivo de esta asociación. Busca representar y difundir a la musicoterapia en México como una práctica profesional que facilita el bienestar físico, psicológico, emocional de las personas, y también busca congregar a los profesionales en musicoterapia de nuestro país. La musicoterapia hoy en día cuenta con distintos abordajes y modelos enfocados a poblaciones muy diversas. Y bueno, pues buscamos congregar esta riqueza que hay en musicoterapia e impulsar la profesionalización de la musicoterapia en México. La asociación tiene una estructura legal que permite que se vayan rotando sus roles cada ciclo. Tiene un consejo directivo y tiene afiliados en diferentes categorías. La asociación va a conformar con los afiliados posteriormente grupos de trabajo, que puede ir desde organizar el Congreso de Musicoterapia en México hasta otras actividades como impulsar la licenciatura en musicoterapia en México y la profesionalización. Si quienes nos están viendo tienen alguna formación profesional en musicoterapia, pueden afiliarse a la asociación, y si no eres musicoterapeuta, también. Los afiliados tendrán la oportunidad de vincularse con otros profesionales en musicoterapia, de contribuir en alguna de las comisiones de trabajo, recibir descuentos en futuros eventos y recibir información de primera mano. Los musicoterapeutas tienen voz en las asambleas generales de la asociación y al final de cada ciclo pueden ser elegidos para ocupar algún cargo directivo en la asociación. Bueno, pues los invito a afiliarse a nuestra asociación y pueden visitar nuestra página web, que es www.musicoterapiamexico.org. Y bueno, hoy me acompañan miembros del Consejo Directivo de la Asociación de Musicoterapeutas en México, y la idea es presentarlos y conocer pues un poco sobre lo que han ido observando en nuestro país en materia de musicoterapia. Voy a hacer un resumen de su experiencia y su biografía, porque si no se me puede ir el tiempo aquí de la sesión. Pero bueno, va a presentar brevemente a cada uno de ellos y bueno, ya después les voy a pedir a ustedes que pues hablen un poquito más, ¿no? De cómo ha sido su encuentro con la musicoterapia. Entonces, bueno, en primer lugar les quiero presentar a Karen Weber. Ella es licenciada en psicología, es psicoterapeuta Gestalt, tiene una maestría en musicoterapia humanista, tiene también una especialidad en psicoterapia corporal, cuenta con más de 30 años de experiencia como psicoterapeuta, es miembro del Consejo Académico del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, en donde lleva ya creo que más de 10 años como supervisora de prácticas finales en musicoterapia humanista. Bienvenida, Karen. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos.
Bienvenidos a todos. Gracias. También está con nosotros Enrique Octavio Flores. Enrique es músico, es médico, tiene una maestría en neurobiología, estudios de doctorado relativos a las neurociencias y la música. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en México. Está adscrito al Instituto Nacional de Psiquiatría. El uso de la música con fines terapéuticos es un punto central en parte de sus investigaciones y pues Enrique se ha desempeñado como catedrático en la Facultad de Música del UNAM y en programas de posgrado de música del UNAM. Eh, y creo que me estoy quedando corto con mi resumen, pero bueno, bienvenido Enrique, es un gusto que estés aquí. Gracias, muchas gracias. Y está también con nosotros Horacio Hernández. Horacio es licenciado en psicología, se formó como musicoterapeuta en el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, tiene una formación en apreciación musical, eh, diplomados en musicoterapia por la Facultad de Psicología del UNAM, así como muchos otros estudios. Y ha sido docente del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista por más de 20 años. Y también ha sido docente en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la UNAM, y del Centro de Integración Educativa también, entre otras instituciones. Eh, bueno, pues bienvenido Horacio, es un gusto que estés también aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muy emocionado, muy contento de este día. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Y pues empecemos. Un placer hablar de musicoterapia hoy, en este día tan especial. Sí, pues, pues quisiera preguntarles así de manera sencilla, quisiera empezar por Karen, que nos cuentes brevemente, Karen, cómo ha sido tu acercamiento a la musicoterapia, cómo empezó, eh, lo que quieras compartirnos, está bien. Bueno, pues mi acercamiento a la musicoterapia fue bastante curiosa porque yo conocí a Víctor Muñoz, que pues no es el creador de la musicoterapia hace muchos años, fue mi terapeuta y me acuerdo que en aquel entonces Víctor en algún momento me dijo, ¿no quieres trabajar con música? Y, y me explicó un poquito y bueno, el acercamiento era con cassettes, imagínate, con eso te digo todo, ¿no? No pudimos concretizar eso porque finalmente yo me tuve que ir de México y me fui a vivir a Querétaro. Y me fui mucho tiempo y cuando regreso, por ahí del 2000, 2001, el instituto ya llevaba unos 10 años porque el instituto empezó más o menos en los 90. Entonces, nos reencontramos y entré a dar clases en el instituto, sobre todo en enfoque centrado en la persona. Y yo escuchaba a los musicoterapeutas, porque yo no era musicoterapeuta, en las juntas hablar de las matrices, la curva metodológica, ¿no? Términos así, yo no entendía nada. Pero bueno, estaba yo muy feliz trabajando, pues dando mis clases en enfoque, hasta que Víctor un día me dijo, oye, ¿por qué no te metes a la especialidad? Ya llevas tiempo aquí dando clase. Y yo le decía, ¿cómo crees, Víctor? Yo no tengo nada que ver con la música, yo no soy músico, yo no sé música. Me decía, no importa, tú métete y estúdialo. Y yo realmente ahí me doy cuenta de mi gran prejuicio hacia mi persona, ¿no? Como que no tenía yo ningún tipo de habilidad, incluso yo pensaba que no tenía como mucho bagaje musical. Entonces, bueno, gracias a Víctor y le estoy eternamente agradecida, me insistió y me metí. Y entonces ahí descubrí mi bagaje musical, que fue así como muy impactante, ¿no? Ir descubriendo todo lo que sí sabía de música, pero no estaba como en mi consciente, digamos. Y bueno, me encantó, obviamente. De ahí, pues, se dio un corte y luego entramos al segundo año y yo pensé lo mismo, ¿no? Pues, segundo año es voz, instrumentos, olvídalo, o sea, no puedo.
otra vez sucedió lo mismo, o sea, yo un poco necia, ¿verdad? Eso ya empieza a hablar de mí, de mí. Y bueno, finalmente me volvió a convencer, me volví a meter y me encantó. Tanto así que cuando acabé, le pedí a Víctor que si podía yo entrar a cofacilitar, es decir, acompañar un maestro. Los cofacilitadores son exalumnos que acompañan todo un proceso de generación, es decir, 2 años a los alumnos y a los maestros. Y de esta manera, pues se pueden preparar para dar clases, ¿no? Porque entonces vuelven a vivir la experiencia, pero ya desde el otro lado. Y así lo hice. Y bueno, cuando terminé, finalmente también entré a dar clases. Mi enfoque en las clases es sobre todo en prácticas supervisadas, de enfoque centrado, de musicoterapia receptiva, activa y procesos de evaluación. Y bueno, eso ha sido más o menos lo que he hecho en el instituto, ¿no? O sea, mi participación en el instituto. El instituto después lanzó una maestría que fue avalada por la SEP y en ese programa yo también entré y me titulé, de ahí tengo la maestría avalada por la SEP. Y después de ese programa, el instituto ofrece ahora un máster que tiene como mucha, ¿cómo se dice? Como un enfoque como a la aplicación, ¿no? De la musicoterapia. Y bueno, pues ahí estamos. Del primero surgieron como 20 generaciones y de este último yo creo que llevan más o menos 10 generaciones de este máster. Entonces creo que ha sido pues una trayectoria importante y muchos musicoterapeutas. Ok, ok, pues gracias, Karen. Igual, pues Enrique, me gustaría escuchar así brevemente cómo te fue llamando la atención la musicoterapia y, y bueno, que nos Eh, cuentes un poquito de lo que has hecho. Ujú. Bien, pues yo vengo de una familia con tradición musical. Mi papá era músico y entonces, bueno, eso ya me contactó desde pequeño con la música. Y dentro de mí, bueno, estaban muchas inquietudes acerca eh, pues de qué pasa con la música y, y cómo es que la música nos mueve. Y entonces, tal vez fue un poco eso lo que me llevó a estudiar la parte científica. Al principio yo estudié en el Politécnico y me iba encaminando hacia ciencias biológicas, pero de pronto, bueno, un cambio de vida me llevó hacia la Facultad de Medicina en la UNAM. Y me pareció muy bien porque tenía las materias que a mí me podían servir, ¿no? Para poder responder a estas preguntas que yo me planteaba acerca de la mente, ¿no? De cómo funciona y cómo funcionaría entonces con la música. Y ya me formé como músico y empecé a trabajar profesionalmente y eso me dio una experiencia muy importante en cuanto a realmente qué está pasando con el músico cuando ejecuta y qué está pasando con el público, porque pues yo cada que tocaba pues veía al público y los veía así como en otro mundo, sobre todo cuando trabajé en la Orquesta de la Ópera, aquí en la Ciudad de México, bueno, fue impresionante, ¿no? Como toda la gente estaba como sincronizada, como hipnotizada, viendo una ópera. Entonces, eso me intrigó todavía más, ¿no? Y me impulsó a tratar de saber qué, ¿no? Y sí, uno de los caminos que yo inicié ya cuando estaba estudiando música y después estudié medicina fue pues buscar la musicoterapia, ¿no? Y entonces empecé a buscar por muchas partes donde había un grupo de musicoterapia. Y sí, me encontraba un cursito acá, me encontraba otro cursito allá. Y algunos pues me gustaban y me daban una idea, muchos entraban
con la parte histórica, ¿no? De que la musicoterapia pues está desde la prehistoria y que empezó con los chamanes y de ahí fue evolucionando. Y, y entonces, pues sí, me dio una perspectiva. Otros cursos que tomé también me ayudaron a entender que la musicoterapia pues es un movimiento mundial y que la musicoterapia pues tiene muchas corrientes y entonces empecé a reconocer, ¿no? Las corrientes de inicio, ¿no? Por allá por Inglaterra, en Europa, o las corrientes de, de acá de Latinoamérica, ¿no? En Argentina. Y en fin, empecé a reconocer pues que había diferentes tipos de musicoterapia y eso también me intrigó mucho, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿por qué actúan diferentes? ¿No? La musicoterapia debería ser una. Y bueno, empecé a indagar y pues sí me di cuenta, ¿no? Que, bueno, hay razones y hay diferentes escuelas, porque, bueno, la música tiene muchísimas potencialidades y se puede usar de muchas maneras. Y finalmente, cuando ya logré terminar mi carrera, bueno, después de mucho trabajo como músico profesional en diferentes orquestas, hice mis posgrados en la ciencia y definitivamente me orienté hacia la investigación en la música y el cerebro y cómo esto funciona. Y a partir de eso, pues me entraron todavía más dudas, ¿no? O sea, la investigación siempre sucede eso. Empiezas a investigar y en lugar de resolver cosas, te surgen más dudas, entonces el universo se va abriendo y bueno, sí, esta apertura de nuevas preguntas pues me llevó a plantear ya más seriamente pues una manera de estudiar el problema. Y así fue como hice mi maestría y como hice mi doctorado, ¿no? En problemas relacionados con la música. Y de ahí, afortunadamente, tuve pues el privilegio, ¿no? de ser apoyado para entrar al Instituto Nacional de Psiquiatría, eh, en donde había conocido yo a Esther Muró y después ya participé directamente en el instituto. Esther Muró era una musicoterapeuta que se formó en Estados Unidos y quería pues hacer incluso una maestría en musicoterapia, ¿no? Lo cual a mí me gustó mucho, me impresionó el proyecto. Desafortunadamente pues no pudo llevarlo a cabo, pero eso me contactó con el instituto y vi que era un lugar muy importante y muy interesante para poder hacer alguna labor. Y por fortuna yo entré al instituto y allí es en donde empecé a trabajar ya con mi experiencia en investigación y a tratar pues más de cerca el problema, ¿no? De la música como algo que puede funcionar de manera terapéutica. Y ahí entonces eh, parte de mis labores era hacer cursos y entonces entré en contacto con el instituto, aunque ya desde antes había entrado en contacto, pero pues ahora con más ganas. Entré en contacto con el instituto y empezamos a coordinar algunos cursos y ya desde antes yo había conocido a un alumno del instituto, a Víctor Terán, que le interesó mucho lo que yo hacía y entonces Víctor acudió a mi lugar y empezamos a trabajar juntos. Entonces con Víctor Terán tuve muchísimo trabajo juntos, muchas experiencias muy buenas en cuanto a los buenos resultados que la musicoterapia dio con los pacientes. Y pues, bueno, eso fue lo que finalmente concretó pues esta relación de mi trabajo en el Instituto de Psiquiatría con Víctor Muñoz para poder establecer estos cursos que fueron muy bien acogidos por la gente, ¿no? O sea, tanto los clínicos del instituto como mucha gente de fuera se interesó muchísimo por los cursos que dimos en musicoterapia. O sea, eran de los cursos más exitosos ahí en el instituto, en la parte de enseñanza. Y entonces, bueno, eso también me llamó mucho la atención, ¿no? Que había muchísimo interés por la musicoterapia. Y finalmente, bueno, después de algunos años, pues también decidí
entrar y probar el aprendizaje de la musicoterapia, ¿no? Que fue mi acercamiento más íntimo con el instituto. Y bueno, me falta todavía, pero estoy en esa relación, ¿no? Ya directa con el instituto y me encanta, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que todavía hay muchas cosas que responder desde el punto de vista de la investigación. Claro, buenísimo. Pues muchas gracias, Enrique, por compartir tu experiencia, cómo ha sido, y bueno, y también para quienes nos están escuchando, pues lo que estamos en las experiencias de quienes van narrando ahorita, que son miembros del consejo directivo de la Asociación de Musicoterapeutas en México, pues también nos vamos dando una idea de cómo han ido evolucionando las cosas en México en materia de musicoterapia. Eh, Ahora, pues quisiera, Horacio, que nos cuentes, pues, cómo es que llegó la música a tu vida, cómo te fuiste metiendo en musicoterapia, y bueno, y si también quieres compartir, pues, de tu experiencia en la UNAM, en el Instituto Mexicano de Musicoterapia, pues estaría muy bien también para ir ampliando, juntando las piezas de esta historia, ¿no? Sí, gracias, Juan Carlos. Me da mucho gusto y me emociona mucho escuchar a Karen, escuchar a Enrique. Y cuando yo recibí la invitación y la propuesta tuya, Juan Carlos, de hacer esto, me moviste tantos recuerdos, o sea, fue para mí muy emocionante. Mira, me emociono mucho poder recordar a las personas que de alguna manera impactaron en mi historia y en la historia de la musicoterapia en México. Yo empecé a estudiar música desde niño. Yo empecé a estudiar música a los 7 u 8 años y fui estudiando música desde siempre. Mi formación inicial, como ustedes saben, pues es la de organista. Después me pasé al piano, pero sí, siempre seguí estudiando música. Y cuando llegué a la edad de elegir carrera, yo soy CCHero, que por cierto acaba también de cumplir 50 años del CCH. También me interesaba mucho la psicología, los desórdenes mentales me interesaban mucho. Y como en mi casa, pues me dijeron que yo tenía que estudiar algo serio, además de la música, que la música la podía seguir estudiando. Eh, yo tocaba incluso ya en pequeños grupos. Y entonces me decidí por psicología. Tuve un maestro en el CCH en Naucalpan, que es de donde yo soy egresado, que me enamoró aún más de la psicología y de la cuestión de investigación. Ahorita que escucho a Enrique, sí, de la cuestión de investigación en psicología en general. Y finalmente entro a la entonces ENEP Iztacala, y ha sido una de las decisiones más sabias que mi ser ha tomado, ¿no? O sea, que he tomado, porque estando yo en tercer semestre de la carrera de psicología ahí en Iztacala, me invitan a participar en un proyecto de musicoterapia y educación especial. Ahí es donde me invitan a participar, me invitan a participar como músico. En ese entonces, unos chicos, yo estaba en tercer semestre, unos chicos de quinto semestre estaban haciendo la investigación. Estoy hablando de 1995, ¿no? De 1995 estoy hablando. Me gustó, o sea, yo vi el trabajo, me pidieron que hiciera yo unas grabaciones musicales y pues me preguntaron que cuánto les iba a cobrar y dije, pues, no tengo ni idea, solamente déjenme ver qué van a hacer, o sea, me interesa mucho esta parte. Claro, con gusto, trabajamos en la CUSI, la Clínica de Atención de Iztacala, y me encantó el trabajo. O sea, yo dije, si para esto se necesita ser psicólogo y ser músico, pues ¿para qué me muevo? ¿No? Y entonces empecé a investigar en dónde podía yo pues, indagar más sobre esto, estudiar. Y entonces me di cuenta que en la misma UNAM, en la Facultad de Psicología, la doctora Esther Muro impartía cursos
y fui a estudiar con la doctora Esther Muró. Tuve la oportunidad y la enorme fortuna de conocerla, de trabajar con ella, de inclusive de compartir experiencias, porque cuando yo empecé a estudiar con ella, ya me invitaban a partir de este trabajo que hicieron, porque yo la verdad es que solamente, digamos que aporté la música, no toda la investigación la hicieron ellos. A partir de este trabajo, pues empecé a participar en algunos otros proyectos y le compartía yo a la doctora Muro lo que hacíamos también en Iztacala. Empezamos a hacer actividades a través de la División de Extensión Universitaria de la ahora Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Y a través de esto se empezó a proyectar. Iztacala empezó a poner su granito en el ámbito de la investigación en musicoterapia. Y empezamos, ahí sí, porque éramos un grupo, Raúl Rodríguez, Osvaldo Vázquez, Miguel Ángel Macías. Empezábamos a hacer investigación y a dar conferencias, videoconferencias que se transmitían a diferentes universidades de todo el país. Cubrimos casi todo el país dando estas conferencias sobre musicoterapia ya hacia 1997, 98, que es cuando yo termino la licenciatura. Y dábamos conferencias, íbamos a otras facultades de la FES, estuvimos en la FES Zacatlán, en la clínica odontológica también, en la FES Cuautitlán, en la FES Zaragoza, y a todos lados donde nos invitaban, íbamos a dar conferencias y cargábamos con los instrumentos, cargábamos con nuestro equipo. Ahorita que decía Karen de los cassettes, sí, o sea, me tocó trabajar con los cassettes, me tocó que se enredara la cinta en la grabadora, en el estéreo. Cuando llegaron los CDs fue así la maravilla, porque entonces ya podíamos brincar inmediatamente a otra canción. Fueron épocas, la verdad es que maravillosas, y eso me permitió que a través de la musicoterapia en particular se incorporara a otras líneas de investigación, porque empecé a trabajar muy de cerca con profesores de la carrera de odontología dentro de la FES Iztacala, un grupo de profesores de la carrera de odontología de las clínicas periféricas de atención, de la clínica Cuautepec, de la clínica Catepec, para llevar el trabajo odontológico junto con la musicoterapia, ¿no? Para llevar la musicoterapia, las herramientas que podía otorgar la musicoterapia. Y empezamos a hacer también investigación y a hacer trabajo. En 1998, en el 98 conozco a Víctor, maravilloso el encuentro con Víctor, un alma gemela de estudio con la música, interesado en la salud. Y estudio con él también. Y después me invita a cursar la especialidad en el instituto. Y en 1999 llego a cofacilitar, ahorita que decías, Karen, de los cofacilitadores, llego a cofacilitar al instituto. Este año cumplo 22 años trabajando en el Instituto de Musicoterapia. Estábamos en Miguel Ángel de Quevedo, que además el instituto lo conformábamos, éramos como 5 personas los que conformábamos el instituto, éramos todo el instituto, y era una recepción con su oficinita, un baño y un salón, ¿no? O sea, ese era todo el Instituto de Musicoterapia, pero yo recuerdo esa etapa con mucho cariño, porque fue realmente de picar piedra en la UNAM. Fueron momentos en los que en aquel entonces el director, el doctor Felipe Tirado, me apoyó muchísimo. El doctor Ramiro Sandoval también me apoyó muchísimo. Después fue director de la facultad. La doctora Ana Graf también me apoyó muchísimo. Y yo recuerdo las palabras del doctor Ramiro diciéndome: mira, yo no ubico bien qué es la musicoterapia ni cómo hace. Solo te pido, estás en la UNAM. Entonces, lo que hagas tiene que tener, entonces, todo un fundamento, tiene que tener investigación, o sea, estás en la UNAM, ¿no? Y eso a mí me permitió conectar la parte
de investigación, la parte muy emocional también, seguir creando música, y se abrieron durante muchos años hasta la fecha. Se siguen abriendo cursos, talleres, tenemos participación en diplomados con los temas específicos de musicoterapia humanista. Y bueno, cuando en el 2001 nos pasamos a donde están ahora actualmente las instalaciones del instituto, pues fue ya un edificio completo, ya con mucho más espacio, y eso también a nosotros nos permitió proyectar todavía más la musicoterapia. Entonces, ahorita digo, sigo muy emocionado precisamente por recordar todo esto, de todas las personas que han pasado por el instituto, eh, que de alguna u otra manera hemos podido ir acompañando pues, en estos más de 20 años en el instituto, y todas las personas que han pasado, como Eduardo Soto, Adriana Hoyos, Ezequiel González, realmente Kaori era quien, ella hacía mover el instituto, ¿no? Entonces, siempre me acuerdo, en ocasiones terminábamos muy tarde por seguir leyendo o seguir escuchando música o el equipo, en fin, creo que ha sido un viaje, un periplo, la verdad es que muy enriquecedor, poco a poco con la incorporación de docentes, Karen, Enrique, eh, de Iván, ¿no? Con quien trabajé mucho tiempo, Ernesto, Patti Gaminde, Violeta, Ian, o sea, todos le han ido aportando al instituto incluso una frescura, Camila, Ade, ¿no? Le han ido aportando las ideas nuevas, las ideas frescas pues que se han ido juntando con las experiencias que hemos podido tener Raga, Miguel, obviamente el mismo Víctor, ¿no? Que vamos amalgamando las experiencias de todos. Entonces, muy contento y muy emocionado de este día de poder finalmente hacer un sueño totalmente realidad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Horacio. Pues, pues ahí está ya completándose un poco la historia. Voy a agregar un poquito más de información para quienes nos están siguiendo ahorita en la transmisión. Hay pues esfuerzos muy importantes. De acuerdo, bueno, en materia de musicoterapia en México, eh, pues la presencia de la musicoterapia empieza a tener lugar en México a partir de la creación del modelo humanista de musicoterapia. Creo que es por ahí de 1983 que se da el primer taller de musicoterapia humanista en México a cargo de su creador, el doctor Víctor Muñoz Polit, quien va a estar ya con nosotros en unos minutos. Eh, y bueno, pues se funda el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. Esto empieza a dar cauce a necesidades de entrenamiento en musicoterapia a través de este modelo. Y esto pues lleva también la presencia de México a la Federación Mundial de Musicoterapia desde fines de los 90. Y bueno, como han comentado también, pues ahorita comentó Enrique y Horacio también de la presencia de Esther Muró, una musicoterapeuta que fue entrenada por Ken Brusha en Estados Unidos, y pues quien a su regreso en el país hace musicoterapia en diferentes áreas, ¿no? Y todo esto que mencionaban. También se hicieron formaciones en el modelo de imaginación guiada con música en México, eh, organizadas por el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. Estuvo también Ginger Clarkson, es académica, bueno, estuvo en la Universidad de las Américas en Puebla, y también pues su trabajo en musicoterapia estaba basado en el método de imaginación guiada con música, ¿no? Un modelo de musicoterapia. Eh, e igual, pues como ya lo han comentado, se fueron desarrollando cursos, talleres de musicoterapia en la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto en la FES Iztacala como en las facultades de psicología y ahora de música.
Y bueno, pues hay un esfuerzo muy valioso. La verdad es que para todos quienes nos están viendo, la lista de participantes es extensa y uno de los objetivos de esta asociación es generar un registro histórico de la musicoterapia en México que pueda describir con mayor precisión la evolución de esta bella disciplina en nuestro país. Y bueno, pues para eso vamos a apoyarnos en quienes se vayan afiliando a la asociación, eh, pues a esta diversidad que hay en México. Eso es lo que busca esta asociación, que de todos los modelos, ya sea el modelo mexicano, humanista, el modelo de imaginación guiada con música, hay diferentes abordajes en musicoterapia, en fin, hay muchos estilos, pero la idea es que todos esos estilos se congreguen en esta asociación, que podamos compartir ese conocimiento, incluir a todo lo que está ocurriendo en musicoterapia y bueno, pues desde ahí reconstruir esa historia, ¿no? Y bueno, pues cada vez irle dando más fuerza pues, a esta profesión. Eh, entonces, pues, antes de terminar, quiero pues dar la bienvenida, quiero presentar al presidente de la Asociación de Musicoterapeutas en México, es el doctor Víctor Muñoz Poli, para quienes nos están viendo. Él va a realizar la entrevista del siguiente bloque, pero quiero presentarlo antes de que iniciemos con esa entrevista. Él, Víctor, es médico cirujano, cuenta con una maestría en desarrollo humano, una especialización en imaginación guiada con música, uno de los modelos principales de musicoterapia, con una especialización en psicoterapia Gestalt también por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt aquí en México. Se formó también como terapeuta psicocorporal y de el modelo de core energética con el doctor John Pierracos en Nueva York, de quien también fue asistente, y también cuenta con una formación en el trabajo de codependencia con Krishnananda o el doctor Thomas Trove y Amana Trove. Tiene más de 30 años de experiencia como psicoterapeuta individual y musicoterapeuta. Es el creador del modelo mexicano de musicoterapia humanista y es fundador del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. Ha estado impartiendo formaciones y cursos de musicoterapia pues ya desde hace más de 30 años en México, ya sea tanto en el mismo Instituto Mexicano de Musicoterapia como en la UNAM, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, en España, etcétera, ¿no? Y ha participado en diferentes congresos de la Federación Mundial y del Comité Latinoamericano de Musicoterapia, y es coautor del libro International Perspectives of Music Therapy de Cheryl Dilio, que es la invitada que tenemos a continuación en el siguiente bloque. Y pues Víctor también es autor del libro Musicoterapia Humanista, es músico y, por si no sabían, fue creador del método Guitarra Fácil, que fue tan importante pues, hace muchos años en México, ¿no? Entonces, pues, pues si quieres integrarte, Víctor. Y pues faltan, para quienes nos observan, faltan todavía miembros del consejo directivo de la asociación, pero bueno, pues queríamos aprovechar lo más que pudiéramos el tiempo de esta entrevista. Ya irán conociendo también a Ernesto Ermenger y Miguel Domínguez, que son miembros del consejo directivo de la Asociación de Musicoterapeutas en México. Ya los veremos también pues en futuros eventos y charlas que se organicen por parte de esta asociación. Y bueno, pues quiero darles las gracias, Karen, Horacio, Enrique, por estar aquí y pues nada, celebrar lo que se ha logrado y celebrar el Día Oficial de la Musicoterapia en México. Pues no sé si quieran cerrar con alguna palabra ya para dar paso al siguiente bloque y lo que quieran compartir así muy brevemente.
Sí, yo quiero felicitarte, Víctor, y a ti, Juan Carlos, por este evento, a ti, Víctor, pues por la creación de tu modelo. Hoy es tu cumpleaños también, felicidades. Y sí me parece muy importante lo que dijiste, Juan Carlos, de abrazar e incluir como otros modelos. Todos tenemos y estamos enamorados de la musicoterapia humanista, pero me parece muy importante, y somos una familia, nos queremos, pero me parece importante abrir los brazos y abrazar a la musicoterapia y a otros modelos y pues justamente, ¿no? Poder estar todos juntos caminando este maravilloso camino. Gracias. Gracias, Karen. Bueno, pues, bueno, una última palabra si quieren, Horacio o Enrique. Ah, Horacio, adelante. Me uno al abrazo de Karen para ti, Víctor. Sabes que te quiero mucho, ha sido una pieza importante en mi vida. Y también abrazar a los otros modelos. Y yo también quiero reconocer finalmente a los musicoterapeutas que estamos en todo el país, ¿no? El instituto también ha formado generaciones en ciudades tan importantes como Guadalajara, como Querétaro, como León, y que seguramente también estarán presentes aquí. Muchas gracias, un abrazo, cuídense mucho. Desde Gracias, la, Horacio. desde la Bella Irosa, acá. Bueno, yo felicito a Víctor en su cumpleaños y también por, bueno, toda la labor de generar esta corriente de la musicoterapia es realmente un logro y un atino porque es algo que hace falta tanto en la musicoterapia como en el mundo. El enfoque humanista creo que es muy completo, ¿no? Es holístico y eso va mucho con la forma como la música actúa, la forma como la música tiene efectos en el mundo, en la gente. La música es uno de los estímulos que hace trabajar a todo el cerebro. Entonces eso va mucho con lo que se hace en la musicoterapia humanista y me llama mucho la atención y pues estamos en esto, ¿no? A mí me interesa mucho la parte neurobiológica que creo que es muy importante para saber por qué funciona la musicoterapia, porque no hay duda de que funciona, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando para que realmente tenga el efecto? Y la parte neurobiológica que yo he abordado y hasta donde he llegado, me lleva mucho hacia la forma de trabajo de la musicoterapia humanista como una forma muy directa de incidir en la psique humana y en poder transformar, ¿no? La, la psique de la gente hacia formas más sanas de vida. Eso es en lo que voy y espero avanzar más en esta idea. Gracias. Gracias a ti, Enrique. Gracias a todos. Y pues nos acompaña ahora, va a estar Víctor Muñoz y la doctora Cheryl Dileo en una entrevista sobre perspectivas de la musicoterapia. Vamos a hacer una pausita de 2 minutos y arrancamos con el siguiente bloque. Muchas gracias a todos.